El dinero responde como un animal entrenado. Solo obedece a quien sabe llamarlo con la vibración correcta. Y cuando aprendes a ordenarle, no solo viene, se multiplica. ¿Sabes cómo? Es difícil admitirlo, pero hay fuerzas invisibles que deciden cuánto dinero llega a tu vida y cuánto se aleja. Puedes trabajar duro, esforzarte al máximo y aún así sentir que algo lo bloquea, como si hubiera una barrera que no puedes evitar. En 1925, Florence Scovel Shinn, maestra visionaria de la ciencia espiritual, descubrió algo que las élites financieras nunca han querido que sepas. El dinero no responde a la necesidad, sino a la autoridad. Durante la Gran Depresión, cuando la pobreza arrasaba a millones, ella enseñó a mujeres comunes a ordenar a su dinero, y muchas multiplicaron sus ingresos en medio de la peor crisis. Hoy voy a revelarte ese mismo método. No es magia ni motivación vacía. Es un principio probado que puede transformar para siempre tu relación con el dinero. Quédate y suscríbete, porque una sola frase podría despertar el poder que llevas toda la vida ignorando. Empecemos. Primer paso. El comando de multiplicación divina. Florence Scovel Shinn enseñaba que el dinero no es algo inerte, sino una forma de energía consciente. Y como toda energía, se mueve siguiendo leyes. Una de esas leyes, según ella, es que el dinero responde a la vibración de autoridad más que a la de necesidad. Esto significa que si te acercas al dinero como quien ruega, lo alejas. Si te acercas como quien ordena, lo atraes. Para Florence, este principio no era una metáfora. Lo veía como un hecho espiritual. El dinero, decía, es como un soldado bien entrenado. Si su comandante duda, el soldado no actúa. Pero si la orden es clara, directa y firme, el dinero se mueve. En su salón de clases en Nueva York, Florence no enseñaba a pedir más, sino a comandar más. Su método era sencillo pero radical. Cada mañana, frente a un espejo, pedía a sus alumnas que se colocaran erguidas, respiraran profundamente y con un tono firme declararan: dinero divino, te ordeno multiplicarte en mi vida ahora. Fluyes hacia mí desde todas las direcciones posibles, porque soy un canal perfecto de abundancia infinita. Pero la clave no estaba solo en repetir las palabras. Ella insistía en que la energía detrás de la orden era más importante que la frase. No debía sonar como un ruego disfrazado de orden, sino como un decreto inapelable, como si la decisión ya estuviera tomada. En otras palabras, no es el texto el que obra, sino la convicción de quien lo pronuncia. Durante la Gran Depresión, una de sus alumnas, Margaret, llegó desesperada, viuda, con 3 hijos y sin un centavo. Florence le enseñó este comando y le dio una instrucción crucial. Después de dar la orden, actúa como si ya estuviera cumplida. Eso significaba caminar, hablar y decidir como una mujer que sabía que el dinero ya venía en camino. Margaret siguió la práctica durante 3 semanas. Primero consiguió pequeños trabajos de costura, luego una oportunidad inesperada, y finalmente una herencia que nadie en su familia sabía que existía. Para Florence, aquello no era coincidencia. El universo había respondido al comando. La lógica espiritual detrás de esto, según Florence, era que cuando decretas desde la certeza, activas lo que llamaba las leyes cósmicas de manifestación instantánea. En ese momento, el universo comienza a reorganizar circunstancias, personas y eventos para alinearse con tu orden. No es magia en el sentido infantil. Es un lenguaje energético que la vida reconoce y obedece. Aquí es donde muchos fallan. Pronuncian el comando, pero lo contaminan con dudas, ansiedad
y pensamientos de ¿y si no funciona? Florence decía que eso equivale a dar una orden y luego gritarle al soldado que no confías en él. El dinero percibe la inseguridad y se detiene. Su recomendación era mantener el pensamiento anclado en una frase cada vez que surgiera la preocupación. Mi orden divina está siendo cumplida ahora. No importa si el resultado aún no es visible, lo importante es sostener la vibración de certeza. El comando de multiplicación divina no es un acto único, es un entrenamiento. Florence lo comparaba con fortalecer un músculo. Cada repetición diaria refuerza tu autoridad espiritual hasta que se convierte en tu estado natural. Si quieres probarlo, hazlo exactamente como ella enseñaba. Frente a un espejo, cada mañana, en voz firme, declarando tu comando como si fueras la autoridad absoluta de tu reino financiero, sintiendo que la orden ya está cumplida, viviendo el día como alguien que ya recibió lo que pidió. El verdadero poder de este método no es solo atraer más dinero, sino transformar la forma en que te relacionas con él. Pasas de ser una buscadora insegura a una comandante que sabe que la abundancia es su derecho divino. Y una vez que esa identidad se instala, el dinero deja de ser un visitante ocasional y se convierte en un residente permanente en tu vida. Segundo paso: sanar la relación con el dinero. Florence Scovel Shinn decía que el dinero tiene memoria emocional, que aunque no lo veamos como un ser vivo, nuestra energía hacia él deja huellas. Y esas huellas, positivas o negativas, determinan si se acerca o se aleja. Si durante años le has hablado al dinero con miedo, resentimiento o culpa, es como si hubieras estado alejando a un invitado al que, en el fondo, esperabas. Ella lo explicaba con una metáfora simple. El dinero es como un perro bien entrenado. Acude cuando lo llamas con firmeza y afecto, pero huye si detecta miedo o agresión. Y la mayoría de las personas, sin darse cuenta, lo ha llamado durante años con la voz de la escasez, la desconfianza o la vergüenza. Por eso, antes de ordenar a tu dinero, Florence enseñaba un paso previo: reconciliarte con él. Era un acto simbólico pero poderoso, que muchas de sus alumnas describían como un alivio inmediato. Les pedía que, en un momento de silencio, pronunciaran algo como: querido dinero, perdóname por haberte visto como mi enemigo, por haberte culpado de mis problemas y por haberte temido. Hoy reconozco que eres energía divina que busca expresarse a través de mí. Te honro, te respeto y te doy la bienvenida a mi vida. Este ejercicio no era poesía, era reprogramación. Al pronunciarlo con sinceridad, cambiabas tu vibración hacia el dinero de rechazo a aceptación. Y esa apertura energética, decía Florence, es condición indispensable para que el comando de multiplicación funcione a su máximo potencial. Una de sus alumnas, Sara, era contadora. Sabía manejar cifras, pero siempre vivía al límite. Decía que, para ella, el dinero era un examen que siempre suspendía. Cuando hizo el ejercicio de reconciliación, algo cambió. No vio billetes caer del cielo, pero empezó a sentirse más tranquila al pensar en sus finanzas. En pocas semanas, aparecieron clientes que la recomendaban sin que ella lo pidiera, y oportunidades de inversión que antes pasaba por alto. Para Florence, eso era el dinero acercándose de nuevo, porque había sido recibido con respeto. La enseñanza aquí es clara. No puedes comandar algo que en secreto desprecias o temes. Si tu relación con el dinero está marcada por la culpa, la escasez o la creencia de que no es para ti, toda orden que le des estará contaminada. Florence llamaba a este proceso la reconciliación energética. No requiere rituales complejos, solo honestidad,
y la disposición de soltar las creencias que has cargado desde tu familia, tu cultura o tus experiencias pasadas. Cuando tu vibración hacia el dinero pasa del miedo al respeto, tu comando deja de ser una orden forzada y se convierte en una invitación poderosa. Sanar la relación con el dinero es como limpiar la entrada de tu casa antes de recibir a un invitado importante. Si la puerta está bloqueada por resentimiento y dudas, la abundancia no entra. Pero si la abres con gratitud y autoridad, el dinero no solo llega, se queda. Tercer paso: la cirugía espiritual de creencias pobres. Para Florence Scovel Shinn, las creencias sobre el dinero son como raíces invisibles que determinan cuánto puede crecer tu prosperidad. Puedes regar el árbol de tu vida con trabajo duro, esfuerzo y estrategias, pero si las raíces están enfermas, ese árbol nunca dará frutos abundantes. Y lo más peligroso es que esas raíces no siempre son visibles. Están enterradas en lo más profundo de tu subconsciente. Ella explicaba que casi nadie nace con creencias de escasez. Las heredamos, las absorbemos de conversaciones familiares, de la cultura que nos rodea, de las historias que escuchamos de niños. Frases como: el dinero es sucio, los ricos son egoístas, tener mucho es peligroso, o para ganar dinero hay que sufrir, se instalan en la mente como leyes internas que creemos incuestionables. Y el subconsciente, que no distingue entre lo real y lo aprendido, las obedece como si fueran verdades absolutas. Florence veía esto constantemente en sus alumnas, mujeres inteligentes, trabajadoras y con talentos excepcionales que, sin embargo, vivían en la escasez. No porque no fueran capaces de generar ingresos, sino porque en su interior había creencias que saboteaban cada intento. Podían ganar dinero, pero lo perdían rápidamente. O bien, cuando aparecía una oportunidad, la dejaban pasar porque inconscientemente creían que no la merecían. Para cambiar esto, Florence desarrolló lo que llamaba la cirugía espiritual de creencias pobres. La idea era simple pero poderosa: identificar esas creencias como si fueran tumores energéticos, extraerlas y reemplazarlas por creencias que vibraran en la frecuencia de la abundancia. El proceso comenzaba con un momento de silencio absoluto. Florence pedía a sus alumnas que cerraran los ojos, respiraran hondo y se hicieran una pregunta directa: ¿qué creencia sobre el dinero heredé y aún cargo conmigo? No se trataba de buscar la respuesta con lógica, sino de dejar que surgiera la primera frase, recuerdo o sensación. A veces era una voz interior repitiendo las palabras exactas que un padre, abuelo o maestro había dicho. Otras veces era una sensación física, un nudo en el estómago al pensar en cobrar por su trabajo, o una incomodidad al imaginarse con mucho dinero. Una vez identificada la creencia, Florence guiaba a sus alumnas a pronunciar en voz clara: esta creencia no es mía, la devuelvo a quien la creó. Mi mente queda limpia y abierta para recibir la verdad divina sobre la abundancia. Ella aseguraba que este acto verbal tenía un efecto liberador inmediato. Era como quitar una piedra del cauce de un río. El flujo, antes obstruido, comenzaba a moverse de nuevo. Pero también advertía que, si no se hacía algo más, el espacio vacío que quedaba podía llenarse otra vez con la misma creencia, como una herida que vuelve a infectarse. Aquí entraba la segunda fase, que Florence llamaba implante de conciencia millonaria. Este paso consistía en introducir, con total convicción, nuevas creencias que sustituyeran a las antiguas. Debían ser afirmaciones cargadas de fuerza y verdad emocional, como: soy heredera de abundancia infinita. El dinero me ama y fluye hacia mí sin esfuerzo. Merezco prosperidad porque soy expresión perfecta de la riqueza divina.
Florence insistía en que no se trataba de repetir estas frases mecánicamente. Había que sentirlas en cada célula, visualizar lo que significaban y, sobre todo, actuar como si ya fueran ciertas. La repetición debía ser diaria, al menos durante 21 días, porque ese era, según ella, el tiempo que el subconsciente necesitaba para aceptar una nueva ley interna. Un ejemplo que Florence compartía a menudo era el de Carmen, una profesora de matemáticas que llegó a sus clases totalmente escéptica. Carmen creía que su sueldo limitado era inevitable y que ganar dinero fuera de la enseñanza era poco honorable. En su sesión de cirugía espiritual, identificó esa creencia como heredada de su familia, que veía la educación como una vocación que debía vivirse casi como un sacrificio. Al devolver mentalmente esa creencia y reemplazarla por «mi trabajo y mis dones merecen abundancia ilimitada», algo cambió en su energía. En pocas semanas, empezó a recibir ofertas para tutorías privadas, proyectos de consultoría e incluso propuestas para escribir libros educativos. En menos de un año, sus ingresos se multiplicaron por 5, sin dejar de hacer lo que amaba. Para Florence, este tipo de resultados no eran casualidad. Cuando extraes una creencia limitante y la reemplazas por una creencia expansiva, el subconsciente reorganiza tu comportamiento, tus decisiones y tu percepción de las oportunidades. Lo que antes pasabas por alto, de pronto lo ves. Lo que antes te parecía inalcanzable, ahora lo consideras posible. Ella resumía esta enseñanza con una frase que repetía constantemente: no puedes tener una vida nueva con una mente vieja. La cirugía espiritual de creencias pobres es ese corte limpio que te permite empezar de nuevo, sin los lastres invisibles que te han acompañado durante años. Una vez que tu mente deja de actuar como tu enemiga y se convierte en tu aliada, todo lo demás, incluido el comando de multiplicación divina, funciona con una fuerza multiplicada. Cuarto paso: demandar en lugar de desear. Para Florence Scovel Shinn, uno de los errores más comunes al buscar prosperidad es confundir el deseo con la demanda. A primera vista, parecen lo mismo. Ambos implican querer algo, pero energéticamente son polos opuestos. El deseo, decía Florence, nace desde la carencia. Es como mirar lo que quieres desde el otro lado de un cristal, sintiendo que está lejos y que quizás nunca será tuyo. La demanda, en cambio, nace desde el conocimiento de que algo ya te pertenece por derecho divino. No lo persigue, lo reclama. Ella explicaba que desear es decirle al universo, no lo tengo, y esa vibración genera más experiencias de no tener. Demandar es declarar, es mío y lo recibo ahora. Y esa vibración activa automáticamente las fuerzas invisibles que lo traen a tu realidad. Durante la Gran Depresión, Florence enseñó esta distinción a una de sus alumnas más recordadas, Rosa. Era una mujer divorciada, con 4 hijos y sin un centavo, viviendo de la caridad de familiares. Cuando llegó a las clases, apenas tenía para el tranvía de regreso. Florence la miró y le dijo: «No eres una mendiga, eres una comandante divina que ha olvidado su rango. No le pidas limosna al universo, haz una demanda legítima». Rosa empezó cada mañana con un decreto muy específico. «Universo, te demando que actives todas las fuentes de abundancia que me pertenecen por derecho divino. Libera ahora mismo los recursos que están bloqueados y envíalos a mi experiencia de inmediato». Florence le pidió que lo repitiera con firmeza, sin titubeos, y que durante el día actuara como alguien que ya tenía resuelta su situación. En 2 semanas, Rosa recibió un telegrama informándole que había heredado una propiedad de un pariente lejano. Un mes después, esa propiedad resultó tener petróleo. Para Florence, aquello no era suerte. Era el cumplimiento natural de una demanda legítima. La clave, según ella, es que la demanda no se hace desde la arrogancia,
sino desde la certeza de tus derechos cósmicos. Es como ir al banco a retirar tu propio dinero. No ruegas, no justificas, no pides permiso. Simplemente presentas tu identificación y recibes lo que es tuyo. Del mismo modo, cuando haces una demanda espiritual, presentas tu identidad divina como prueba de que eres heredero de abundancia infinita. Muchos de sus alumnos, al escuchar esta idea, sentían miedo o culpa. ¿No es egoísta demandar así? Florence respondía que el verdadero egoísmo es bloquear el flujo de abundancia que podría no solo bendecir tu vida, sino también la de quienes te rodean. Ella creía que el universo necesita canales humanos para distribuir sus bendiciones materiales, y que negarse a recibir es, en cierto modo, negarle a la vida la oportunidad de expresarse plenamente a través de ti. Florence comparaba la demanda con encender una orden en un sistema perfecto. Cuando lo haces desde tu autoridad espiritual, el universo no tiene opción más que responder, porque está diseñado para obedecer a quien ejerce su poder consciente. El problema es que la mayoría nunca lo ejerce. Vive atrapada en el deseo, que es pasivo, incierto y débil. Para entrenar la vibración de la demanda, Florence recomendaba 3 pasos. Primero, reconocer tu derecho divino a la abundancia. Repetir mentalmente frases como «La abundancia es mi herencia natural» o «La prosperidad es parte de mi identidad divina». Segundo, formular la demanda con claridad y firmeza, sin ambigüedades ni ojalás. La demanda es directa y específica. Tercero, actuar como receptor legítimo, tomar decisiones, moverte y expresarte como alguien que ya ha recibido lo que pidió. Florence advertía que al principio, la mente vieja tratará de sabotearte. Aparecerán pensamientos de duda, recuerdos de fracasos o voces internas que dicen que estás pidiendo demasiado. En ese momento, recomendaba repetir en silencio: «Mi demanda legítima está siendo cumplida ahora», no para convencer al universo, sino para mantener tu propia energía alineada. Una de las transformaciones más profundas que observó fue la de Helen, una artista que siempre soñó con vivir de sus pinturas, pero se conformaba con vender algunas obras baratas de vez en cuando. Tras comprender la diferencia entre desear y demandar, Helen hizo su primer decreto: «Demando que mi arte sea reconocido y bien remunerado». En 3 meses, una galería internacional le ofreció una exposición, y sus cuadros empezaron a venderse a precios que antes consideraba imposibles. Florence explicaba que la demanda funciona porque reconfigura tu identidad. Mientras desees, actúas como quien carece. Cuando demandas, actúas como quien posee. Y el universo responde a la identidad, no a las palabras vacías. En resumen, demandar no es pedir un favor, es cobrar una deuda legítima que la vida tiene contigo como hijo o hija del Creador. Y cuando lo haces con la energía correcta, las puertas que parecían cerradas se abren sin esfuerzo, porque tu vibración ya no es la del que espera, sino la del que recibe. Quinto paso: crear, no competir. Florence Scovel Shinn repetía una frase que desconcertaba a muchos: «Nunca compitas por dinero, créalo». A simple vista parecía una metáfora, pero para ella era una ley espiritual inquebrantable. Competir, decía, implica escasez. Creer que hay un número limitado de oportunidades y que debes luchar por una porción antes de que otros la tomen. Crear, en cambio, implica abundancia infinita. Saber que puedes generar nuevas oportunidades y recursos que antes no existían. Florence explicaba que cuando compites, tu energía se enfoca en lo que otros tienen. Estás reaccionando a un mercado, a una persona o a una situación. Esa vibración es reactiva, dependiente, y termina atándote al mismo ciclo de todos los que compiten. Pero cuando creas,
Te conectas con la fuente infinita, con el plano de las ideas originales que nadie más ha traído aún al mundo. En ese estado, no hay rival posible, porque lo que ofreces no es una copia, es único. Para ella, cada persona tiene un don específico para generar riqueza, algo que es natural para su espíritu y que cuando se expresa, no solo produce ingresos, sino que bendice a otros. Ese don no se descubre mirando lo que hacen los demás, sino mirando hacia adentro. Florence pedía a sus alumnas que recordaran qué actividades les resultaban tan naturales y placenteras que podían perder la noción del tiempo. Esa, decía, era una pista de su canal único de creación de abundancia. Un ejemplo claro fue el de Ellen, una joven que trabajaba como secretaria y siempre soñó con diseñar ropa, pero creía que ya había demasiados diseñadores y que no podría competir. Florence le hizo una pregunta que cambió su vida. ¿Quieres competir con todos o crear algo que solo tú puedas ofrecer? Ellen comenzó a diseñar prendas inspiradas en la vestimenta de su herencia cultural, algo que no veía en el mercado. En pocos meses, sus piezas llamaron la atención de una boutique que buscaba justamente algo original. Ellen dejó de ser una más y se convirtió en la única en su estilo. Florence insistía en que crear no siempre significa inventar algo desde cero. Puede significar hacer algo existente de manera tan única y auténtica que se convierta en una expresión perfecta de quién eres. Y eso, por naturaleza, atrae abundancia. Porque la abundancia, decía, no es un premio para los más fuertes, sino para los más alineados con su propósito. La competencia, por otro lado, encierra trampas sutiles. Cuando compites, a menudo imitas lo que otros hacen para alcanzarlos, perdiendo así tu sello personal. Esto genera una energía de persecución y comparación constante, que erosiona tu confianza y te hace vibrar en miedo a quedarte atrás. Florence veía la competencia como una forma disfrazada de escasez. Te dice que no hay suficiente para todos y que debes luchar por tu parte. Su antídoto era simple: cambiar la pregunta. En lugar de pensar, ¿cómo puedo conseguir lo que otros tienen?, preguntarte, ¿qué puedo ofrecer que nadie más pueda dar exactamente como yo? Esta pregunta, según ella, abre un canal directo con la inspiración divina. Es como sintonizar una frecuencia que solo tú puedes escuchar. Florence también advertía que la competencia crea una energía de resistencia. Al estar enfocado en superar a otros, tu atención está en obstáculos y rivales. La creación, en cambio, fluye. Cuando creas, no empujas contra algo, sino que permites que algo nuevo nazca a través de ti. Es una expansión, no una lucha. Para entrenar esta mentalidad, ella proponía un ejercicio: tomar un cuaderno y escribir durante 7 días seguidos todas las ideas, habilidades o pasiones que surjan sin juzgarlas. No se trata de ser realista, sino de abrir el flujo creativo. Luego, revisar la lista y preguntar: ¿cuál de estas cosas puedo convertir en algo que aporte valor único al mundo? Ese valor, decía Florence, es el imán más poderoso de abundancia sostenible. Un caso memorable fue el de Mark, un panadero que siempre competía con otras panaderías bajando precios para atraer clientes. Florence le sugirió que dejara de competir y empezara a crear algo que nadie ofrecía. Mark comenzó a hacer pan con recetas ancestrales y presentaciones artísticas inspiradas en su familia. En 6 meses, su panadería se convirtió en un destino turístico local. Los precios dejaron de ser un problema, porque los clientes no podían encontrar ese producto en ningún otro lugar. Florence concluía que la creación no solo genera más abundancia que la competencia, sino que también crea una relación más sana con el dinero. Cuando compites, el dinero se siente como una presa que debes cazar. Cuando creas,
el dinero se convierte en el aplauso natural que recibes por compartir tu mejor versión. Crear en lugar de competir te libera del miedo a que otros te quiten lo que es tuyo, porque entiendes que lo que nace de ti, y solo de ti, no puede ser replicado. Y cuando vives desde esa certeza, dejas de mirar a los lados para ver quién avanza más rápido, y empiezas a avanzar en un camino que nadie más puede recorrer. Sexto paso. El decreto de autoridad absoluta. Florence Scovel Shinn enseñaba que existe un nivel de mando espiritual aún más alto que el comando de multiplicación o la demanda legítima. Lo llamaba el decreto de autoridad absoluta. Para ella, este no era simplemente un ejercicio de afirmaciones, sino un acto de soberanía total sobre el propio reino financiero. Era hablar como quien sabe que es co-creador con el universo, y que su palabra no es una petición, sino una ley que debe cumplirse. La mayoría de las personas, explicaba Florence, se relaciona con el dinero desde su identidad humana. Ven sus cuentas bancarias, sus deudas, sus ingresos actuales, y piensan que eso define su capacidad de prosperar. El decreto de autoridad absoluta rompe con ese paradigma, porque se formula desde la identidad divina, desde el reconocimiento de que eres una expresión directa de la fuente creadora. Y si eres parte de esa fuente, tienes la capacidad de reorganizar tu realidad material para reflejar lo que ordenas. El decreto se realiza con una fórmula clara. Por mi autoridad divina, como hijo del Creador de toda abundancia, decreto que mi realidad financiera se transforma ahora mismo. Ordeno que todas las fuerzas invisibles trabajen para multiplicar mi dinero perpetuamente. La diferencia con otros métodos radica en desde dónde hablas. No estás diciendo quiero o necesito. Tampoco estás pidiendo ayuda. Estás reconociendo que el poder para transformar ya está en ti, y que al pronunciarlo, todo el universo se mueve para obedecer, porque es el mismo poder que lo creó. Florence ilustraba este principio con una analogía sencilla. Si un rey quiere construir un puente, no va al pueblo a pedir permiso. Emite un decreto. Ese decreto no se cuestiona, porque proviene de la autoridad más alta. En el plano espiritual, tu identidad divina es esa autoridad. Y cuando decretas desde ahí, tu orden no se somete al escrutinio de la escasez ni a las condiciones del momento. Uno de los casos más impactantes que Florence compartió fue el de Laura, una mujer que llevaba años luchando por mantener su pequeño negocio. Siempre estaba sobreviviendo, esperando que las ventas subieran para pagar las cuentas. Cuando Florence le enseñó el decreto de autoridad absoluta, Laura dudó. Sentía que era pretencioso hablar así. Florence le respondió: no es pretencioso reclamar lo que ya es tuyo por derecho. Pretencioso es negarte el derecho que te ha sido dado. Laura comenzó a decretar cada mañana, no con timidez, sino con firmeza. En pocas semanas, oportunidades de alianzas y contratos que había intentado conseguir durante años empezaron a llegar de manera natural. No fue casualidad. El cambio en su energía y en su lenguaje reprogramó no solo su mente, sino la manera en que el mundo respondía a ella. Este método también incluía un componente vital: actuar como quien ya vive en la realidad que ha decretado. Florence advertía que decretar sin alineación en tus acciones es como emitir una ley y luego no aplicarla. Por eso pedía a sus alumnas que, tras el decreto, tomaran decisiones y se comportaran como si esa abundancia ya estuviera presente. Desde aceptar oportunidades más grandes, hasta invertir en sí mismas como lo haría alguien seguro de su prosperidad. Otro aspecto que Florence subrayaba era la necesidad de consistencia. Un decreto de autoridad absoluta no es algo que pronuncias una vez y olvidas. Es una declaración que reafirmas diariamente hasta que se convierte en tu estado natural de conciencia. Porque no es solo una orden al universo.
Es un recordatorio constante a ti mismo de quién eres realmente y del poder que posees. Florence decía: la abundancia no llega porque el universo te escuche una vez. Llega porque tú mismo ya no te escuchas dudar. Por eso insistía en mantener el decreto con convicción, incluso si las circunstancias externas aún no han cambiado. En la práctica, el decreto de autoridad absoluta se convierte en un ancla. Cada vez que la mente empiece a caer en pensamientos de miedo, deuda o insuficiencia, vuelves a pronunciarlo, no como súplica, sino como la voz de una verdad incuestionable. Con el tiempo, este hábito produce un cambio profundo. Deja de ser un ejercicio y se convierte en tu forma natural de hablar y pensar sobre la prosperidad. Y cuando tu lenguaje interno y externo está alineado con esa autoridad, el dinero deja de ser un recurso que persigues y se convierte en una consecuencia natural de tu presencia. Florence resumía esta enseñanza con una frase poderosa: no eres un ser humano pidiendo ayuda a Dios. Eres Dios expresándose como humano y reorganizando la materia según tu voluntad espiritual. Cuando comprendes y encarnas esta verdad, el decreto de autoridad absoluta deja de ser una técnica y se convierte en la expresión más pura de tu identidad. Y en ese punto, no solo multiplicas tu dinero, transformas tu vida entera. Séptimo paso: el diseño divino de tu abundancia. Florence Scovel Shinn enseñaba que pedir abundancia, en general, es como pedirle a un arquitecto que construya una casa sin mostrarle planos. Lo más probable es que el resultado no se parezca en nada a lo que imaginas. Para ella, el universo es como un constructor perfecto que siempre obedece las órdenes que recibe, pero necesita instrucciones claras y precisas. A ese proceso lo llamaba el diseño divino de tu abundancia. La base de esta técnica era simple pero transformadora: visualizar y definir con exactitud cómo quieres que la prosperidad se manifieste en tu vida, y luego decretarlo como si ya estuviera en marcha. No se trataba de decir quiero más dinero, sino de especificar cuánto, cómo, cuándo y para qué lo recibirías. Florence comparaba este acto con dibujar un plano maestro. Mientras más detalles des, más fácil será para el universo materializarlo. Por eso pedía a sus alumnas que dedicaran un momento diario a sentarse en silencio y responder mentalmente a preguntas como: ¿cuánto dinero quiero recibir? ¿De qué fuentes quiero que llegue? ¿Cómo quiero sentirme al recibirlo? ¿En qué lo usaré? ¿Cómo mejorará mi vida y la de otros gracias a esto? Una de sus alumnas, Helen, aplicó este método en un momento crítico de su vida. Era artista y quería vivir de sus cuadros, pero sus ingresos eran inestables y escasos. En lugar de pedir más ventas, Florence le pidió que creara un diseño divino detallado. ¿Cuántos cuadros vendería? ¿En qué plazo? ¿A qué precio y en qué condiciones? Helen escribió que en los próximos 3 meses vendería al menos 5 obras a clientes que valorarían su arte, pagadas en su totalidad y sin retrasos. Cada mañana visualizaba la escena con precisión. Se veía recibiendo el pago, escuchando palabras de aprecio, sintiendo gratitud y seguridad. Luego decretaba: Universo, este es mi diseño divino. Ordeno que se manifieste en mi realidad física ahora mismo, de forma perfecta y en armonía para todos los involucrados. En 2 meses, Helen no solo vendió las 5 obras. Una de ellas fue adquirida por un coleccionista que le encargó trabajos para el año siguiente. Para Florence, no era coincidencia, sino el resultado directo de haber entregado al universo un plano claro. Sin embargo, Florence advertía que el diseño divino no es un capricho ni una lista de deseos egoístas. Debe formularse desde una conciencia de abundancia compartida, asegurando que lo que recibas no cause perjuicio a otros y esté alineado con tu propósito más alto. Por eso siempre incluía la frase:
de forma perfecta y en armonía para todos los involucrados, que según ella evitaba manifestaciones que, aunque beneficiosas para ti, pudieran tener consecuencias negativas en otro plano. Otro punto clave era actuar como si el diseño ya estuviera en ejecución. Esto no significaba gastar dinero que aún no tienes, sino tomar decisiones y comportarte como alguien que confía plenamente en que su plano será construido. Por ejemplo, si tu diseño incluye un ingreso extra para iniciar un negocio, empiezas a investigar proveedores, a planificar el lanzamiento, a comportarte como un emprendedor en marcha. Florence también recomendaba reforzar el diseño con imágenes físicas. Pedía a sus alumnas que crearan un pequeño tablero o carpeta con recortes, fotos o frases que representaran su abundancia específica. No para obsesionarse con ellos, sino para recordarle al subconsciente la dirección en la que debe trabajar. Un detalle que diferenciaba su método de otras prácticas de visualización era la revisión constante del diseño. Florence sugería revisarlo cada cierto tiempo para ajustarlo si tus deseos o circunstancias cambiaban. No por falta de fe, sino porque, al evolucionar tu conciencia, es posible que lo que antes te parecía el máximo ideal, ahora sea solo un punto intermedio hacia algo más grande. Ella afirmaba que este proceso activa lo que llamaba la inteligencia organizadora del universo, una red invisible que empieza a mover personas, eventos y oportunidades para materializar tu plano exacto. Y aunque no siempre puedas ver cómo se mueve, cada paso que das con certeza lo acerca a ti. Florence solía cerrar esta enseñanza con un recordatorio poderoso. Si no diseñas tu abundancia, alguien más diseñará tu escasez. El diseño divino de tu abundancia no es solo una técnica para atraer dinero. Es una declaración de responsabilidad creativa. Es asumir que no eres un espectador pasivo en la economía de tu vida, sino el arquitecto principal de cada recurso que llega a ti. Cuando lo aplicas, dejas de esperar que la vida te sorprenda con mejoras y comienzas a darle instrucciones claras para construir la prosperidad que realmente quieres. Y entonces, como decía Florence, la abundancia deja de ser una visita ocasional y se convierte en el hogar en el que vives todos los días. Paso adicional: mantener la conciencia próspera. Florence Scovel Shinn enseñaba que activar la abundancia es solo la primera parte del camino. La verdadera maestría está en mantenerla. Muchas personas logran manifestar un ingreso extra, una oportunidad o una mejora, pero al poco tiempo vuelven al punto de partida. ¿Por qué? Porque su conciencia próspera no se sostiene. Y cuando la vibración que atrajo la abundancia se debilita, esa energía busca otros canales por donde fluir. Para Florence, mantener la abundancia era como mantener encendida una llama. Requiere atención diaria. No se trata de obsesionarte con el dinero, sino de sostener el estado interno que lo convoca de forma natural. Ese estado está hecho de gratitud, certeza y apertura constante a recibir. Uno de sus principios clave era comenzar cada día con un acto consciente de gratitud anticipada. No agradecer solo por lo que ya tienes, sino por la abundancia que está en camino. Ella decía: cuando agradeces por adelantado, le das al universo la señal de que ya recibiste. Esa vibración de certeza mantiene abierto el canal por el que fluye tu prosperidad. Otra práctica fundamental era bendecir mentalmente todo el dinero que veías circular, aunque no fuera tuyo. Si veías a alguien pagar una cuenta, recibir un pago o hacer una compra, mentalmente afirmabas: bendigo y multiplico esa abundancia. Según Florence, este hábito evitaba que la envidia o la comparación contaminaran tu vibración. Y aquí introducía uno de sus principios más poderosos: el dar próspero. No se trataba de dar desde la carencia o el sacrificio, sino de contribuir a causas, personas
o proyectos que expandieran la abundancia en el mundo. Para ella, dar con alegría era como sembrar semillas en un campo fértil. Lo que das regresa multiplicado, no como castigo o recompensa, sino como ley natural. Florence advertía que el dar próspero no siempre es dinero. Puede ser tiempo, talento, ideas o contactos que ayuden a otros a prosperar. Lo importante es que, al dar, sientas que estás participando activamente en el flujo universal de la abundancia. En sus palabras, lo que retienes por miedo se estanca. Lo que das con amor